estar aquí en esta conferencia de prensa sobre el tema de ACTA, que es un tema que comentaba yo con mis compañeros que hoy están aquí conmigo. Parecería en algún momento que era un tema ya agotado en nuestro país, en la política pública de nuestro país. Sin embargo, México es un país lleno de sorpresas y como ustedes saben muy bien, la semana pasada el gobierno de México acordó, más bien no acordó, decidió firmar el acuerdo del Tratado Comercial Antifalsificación denominado ACTA. Por esa razón, quienes hoy nos reunimos acá queremos dar no solamente nuestras opiniones, sino también comentar a partir de la labor legislativa, pero también de la labor social y sobre todo en las redes, qué y cuáles son los caminos a seguir para poder sostener el acuerdo a que el Senado de la República llegó en septiembre de 2011 de no ratificación al Tratado Comercial ACTA por todas sus implicaciones y por supuesto solicitar a los siguientes legisladores sostener este acuerdo. Yo quisiera, por la importancia de las personas que están el día de hoy aquí conmigo, pedirles que se presenten personalmente a cada quien para que ustedes tengan una idea de la no solamente de la pluralidad, sino también de lo amplio de quienes hoy están aquí con nosotros. Le pediría entonces a Emilio que comenzara con la presentación de todos los que estamos aquí y continuaremos con la conferencia de prensa. Gracias, senador, por la invitación. Mi nombre es Emilio Saldaña y soy empresario dedicado a la integración de servicios en Internet por más de 15 años y participante de la AMESOL, la Asociación Mexicana Empresarial en Software Libre. Muchas gracias. Yo soy Oscar Mondragón, soy emprendedor de Internet también por más de 15 años y gracias. Soy Daniel Gershenson, soy emprendedor social. Mi cuenta en Twitter, como mis dos colegas que se acaban de presentar, somos tuiteros, participantes activos en redes sociales. Mi cuenta en Twitter es @alconsumidor. Y bueno, pues paso el micrófono a Chucho. Soy Jesús Robles Malof, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de Propuesta Cívica y defensor de la libertad de Internet. Te paso acá atrás el micrófono. Soy Luis Fernando García, soy abogado en Derechos Humanos. Soy Rogelio Garzas, director general de la CANIETI, Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de Información. ¿Qué tal? Soy José Luis Chiquete, tesorero de la Asociación Mexicana de Empresarios de Software Libre y de la rama de medios interactivos de Canacit. Buenos días, yo soy Felipe Sánchez, soy catedrático de la UNAM y vengo en representación también de la Internet Society del capítulo México SOC. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Gonzalo Rojón y soy director de análisis de The Competitive Intelligence Unit. Gracias, Ernesto Piedras, parte del equipo de Competitive Intelligence Unit, en donde analizamos mercados y regulación de telecomunicaciones. Desde la plataforma y el grupo de Nomismai hacemos análisis de industrias culturales y creativas. Y personalmente soy académico del ITAM desde 1997, de la UDG desde hace 6 años y de la UNAM desde hace 2 años. Julio César Vega, director general de la Asociación Mexicana de Internet, AMIMSE. Carlos Patiño, secretario técnico de la Comisión de Acceso Digital en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? Buenos días. Javier Alard, director general de AMITI, Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información. ¿Qué tal? Soy Luis García, director general de Competitive Latinoamérica. Soy empresario y nos dedicamos a ayudar a los sectores de gobierno a hacer planes país para el desarrollo del sector de tecnologías. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Antonio Martínez Velázquez.
y soy oficial de comunicación de artículo 19 para México y Centroamérica, la Asociación Global de Defensa a la Libertad de Expresión y Derecho a la Información. Muy bien, pues como ustedes ven, compañeras, compañeros de los medios, la mesa de hoy es muy amplia. Quienes hoy me acompañan son empresarios de la rama de las tecnologías de información y comunicación, son activistas sociales, son académicos, son defensores de derechos humanos, que finalmente habían estado con nosotros en todos los foros, o la mayoría de los foros que el grupo de trabajo sobre ACTA realizó durante prácticamente todo el año 2011, y que, como ya les comenté, había llegado a la conclusión a solicitarle al gobierno federal mexicano la no ratificación, más bien la no firma del acuerdo comercial, y que en su momento el Senado de la República no ratificaría de ser firmado este acuerdo. Sin embargo, la semana pasada el embajador de México en Japón, como representante del gobierno de México, signó el Tratado Comercial Antifalsificación ACTA, y con ello generó obviamente los compromisos que nuestro país está planteando dentro del propio acuerdo. Obviamente esta firma no tendrá validez jurídica, al menos en términos de la legislación mexicana, hasta que sea ratificada por el Senado de la República. La firma del Tratado Comercial ACTA en estas fechas, ya cuando la legislatura actual, la 61 legislatura, está por salir, estamos a prácticamente un mes y días de terminar nuestra gestión, y en el inicio de la próxima legislatura, a su servidor, y lo he dicho en diferentes medios, le suena algo así como tener una carta de negociación con la siguiente legislatura para poder al menos resolver temas de la agenda. El gobierno decidió firmar ACTA partiendo del principio, de dos principios clásicos. El primero de ellos es: ni los veo ni los oigo, porque ni vio ni oyó a quienes habíamos participado en las discusiones, no solamente dentro del Senado sino fuera de él, y ni vio ni oyó al Senado de la República. Y el otro principio que quiere partir es: a acta dada ni Dios la quita. Pero evidentemente también ese principio puede ser desechado en la medida en que todavía el Senado de la República es quien debe ratificar o no dicho acuerdo. Pero es evidente que el gobierno trata, porque así lo ha dicho el presidente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, trata de reabrir el debate para supuestamente, y eso es muy claro, pues darle una viabilidad social al proyecto de ACTA a partir del encubrimiento de la lucha en contra de la piratería. Yo solamente, ya antes de pasar la palabra a ustedes, si tienen alguna pregunta, o algunos de mis compañeros, quisiera leerles 3 renglones de un párrafo del artículo 27 de este tratado comercial, que es el que ha generado más polémica, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, donde también, hago el paréntesis, ha sido rechazado, sobre todo en el Parlamento Europeo. El párrafo 4 del artículo 27, que es el artículo denominado observancia en el entorno digital, dice lo siguiente: una parte podrá establecer, conforme a sus leyes y reglamentos, que sus autoridades competentes, la autoridad competente, están facultadas para ordenar a un proveedor de servicios en línea que divulgue
de forma expedita al titular de los derechos, es decir, al titular de los derechos de autor de alguna imagen, de alguna obra, video, música, etcétera, etcétera, información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume, ahí el asunto de presunción, se presume, dice, no que se compruebe, dice se presume, fue utilizada para cometer una infracción cuando dicho titular de los derechos haya presentado una reclamación con suficiente fundamento jurídico. Entonces ustedes se deben de imaginar que en este país, que es un país de presuntos culpables, donde todos somos presuntos culpables de algún delito, cuando la autoridad se le ocurre, entonces es evidente que el uso de alguna obra que tenga derechos de autor registrados, el titular, o con el pretexto de que el titular está reclamando, es probable que nuestra información de la cuenta de usuarios y demás sea proporcionada a ese titular. Entonces, esto es solamente un tema que aparece dentro de este párrafo, pero que dará cuenta de lo profundo que es una situación de esta naturaleza y cómo atenta en contra del régimen de libertades, no solamente contra el régimen de libertad en Internet, sino contra el régimen de libertades que tenemos en nuestro país. Por esa razón, el día de hoy, nosotros, el senador Carlos Sotelo, del Partido de la Revolución Democrática, la senadora Beatriz Zavala, del Partido de Acción Nacional, y el diputado Rodrigo Pérez Alonso, del Partido Verde Ecologista de México, quienes tuvimos una participación activa en los grupos de trabajo sobre ACTA en el año 2011, presentaremos un punto de acuerdo solicitando tres cosas a el gobierno mexicano. Es, en primer lugar, la Comisión Permanente, lo plantearemos a la Comisión Permanente, rechaza enérgicamente la firma por parte del Ejecutivo Federal del Acuerdo Antifalsificación ACTA, en virtud de que no se respetó lo dispuesto por la Ley sobre aprobación de tratados internacionales en materia económica, se ignoraron las conclusiones aprobadas por el Senado de la República el 6 de septiembre de 2011, y porque se trata de un acuerdo, como nosotros lo demostramos en esos trabajos, que vulnera el orden jurídico nacional y los derechos humanos de los mexicanos. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que realice las gestiones necesarias a fin de que en brevedad sea retirada la firma del Acuerdo Comercial Antifalsificación ACTA. Tercero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y al Secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba, para que informen a esta soberanía las razones por las cuales el Ejecutivo Federal decidió suscribir el Acuerdo Comercial Antifalsificación ACTA, los términos en los que lo firmó, así como el texto definitivo del mismo. Este es el punto de acuerdo que presentaremos el día de hoy a la Comisión Permanente, y esperamos que en el transcurso de esta semana le dé curso para que pueda ser enviado el exhorto al gobierno federal en la próxima semana. No sé si alguno de mis compañeros tenga alguna... Muchas gracias, soy Jesús Robles Malof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Quisiera decir que desde el punto de vista de los derechos humanos, la firma del Tratado ACTA contraviene la más elemental protección de los derechos humanos, contraviene también nuestra Constitución, los tratados internacionales y también el discurso internacional de México ante los órganos internacionales. También las más recientes disposiciones aprobadas en este Congreso, la reforma constitucional de derechos humanos y la recién aprobada
ley para la protección de las personas que defienden los derechos humanos y los periodistas, precisamente porque el tratado contiene disposiciones que permitirán de ser aplicadas la persecución, o permitirían eventualmente la persecución de las personas que defienden los derechos humanos, que se dedican al periodismo, y eventualmente de cualquier persona que ejerza su libertad de expresión en Internet. La razón principal por la que el Parlamento Europeo rechazó la firma de ACTA algunos días antes de que México firmara en Japón el tratado tiene que ver precisamente porque el tratado contiene disposiciones ambiguas. La configuración de disposiciones ambiguas en un tratado que aplicaría en una legislación secundaria a Internet en México tendría, como lo vimos ya en algunos casos en México y paso a explicar, la ejecución o la atribución a autoridades de facultades amplias de persecución de la libertad de expresión. Y me explico. Cuando los tipos penales, en el caso del Código Penal, o las facultades amplias a las autoridades se quedan escritas en la legislación, las autoridades actúan de manera arbitraria. Y este fue el caso, todos recordaremos, y aquí de manera principal el senador Castellón y algunos otros senadores lo vivieron, del caso de los tuiteros terroristas de Veracruz. Precisamente el Código Penal del Estado de Veracruz, tal y como está redactado actualmente y tal y como las reformas que impulsó el gobierno de Veracruz que establecen, son tipos penales expansivos, es decir, tipos penales que contienen disposiciones ambiguas. Este es el principal argumento que el Parlamento Europeo tuvo para rechazar la firma de ACTA, y este es uno de los principales argumentos por los que desde el punto de vista de derechos humanos este tratado se debe rechazar. El informe del Alto Comisionado, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, señala precisamente como una de las recomendaciones elaboradas en 2011 para el gobierno mexicano la eliminación de estas disposiciones, porque son un peligro para la libertad de expresión y para la defensa de los derechos humanos. Concluyo pues diciendo que es un contrasentido total que México haya avanzado en la eliminación progresiva de estas disposiciones expansivas que dan a las autoridades un amplio margen donde la arbitrariedad y el autoritarismo se puede gestar, y ahora, en contrasentido a esta tendencia, el gobierno mexicano las pretende introducir a través de ACTA. Actualmente en la Suprema Corte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentra litigando la famosa Ley Duarte, esta reforma de la que hablaba el Código Penal de Veracruz. Por lo tanto, no existe una justificación en el contexto actual de los derechos humanos para que México suscriba este tratado. Gracias. Gracias. Hola, Felipe Sánchez, de la Facultad de Derecho de la UNAM y de Internet Society México. Después de la explicación que nos dio Jesús sobre los derechos humanos, yo quisiera abundar un poco sobre el tema de la propiedad intelectual como tema legal. Me parece que sí hay un problema que resolver. Estamos en tiempos en los que la tecnología ha revolucionado la forma en la que se producen y se consumen obras. Sí tenemos un problema que resolver, insisto. Hay que ser sinceros con nosotros mismos y reconocer que el marco legal que tenemos es perfectible. Es decir, me parece que la firma del ACTA por parte del Estado mexicano, aparte de tener pues, este tinte de autoritarismo por haber ignorado todo lo que se hizo en torno al grupo de trabajo, etcétera, está mal enfocado. Creo que el Estado mexicano debería estar pensando en sentar a todos los involucrados e impulsar iniciativas consensadas en donde efectivamente se proteja el derecho de autor, donde se proteja la propiedad industrial, donde se fomente la creatividad
pero que también se protejan a los derechos de las personas, de los ciudadanos comunes y corrientes. Alternativas hay muchas. Pensemos a lo mejor en una iniciativa que tenga por objeto cumplir con este mandato constitucional que tiene el Estado mexicano de proporcionar acceso a la educación, a la cultura, a la información. ¿Cómo lo podemos hacer? No sé, se me ocurre tal vez una partida presupuestal anual en el que se destine el pago directamente a las sociedades de gestión colectiva, justamente para que se logre este equilibrio. Hay que recordar que las leyes de propiedad intelectual surgen como un equilibrador entre quienes crean y entre quienes producen. Hoy ese equilibrio está roto. Hoy, nuevamente, quienes producen, quienes tienen los medios de producción y distribución, predominan por encima de los creadores. Los creadores, desafortunadamente, son los que menos beneficio tienen con leyes como las que actualmente están vigentes, y en este sentido me parece que sí deberíamos estar preocupados por proteger mejor a nuestros creadores, por proteger, obviamente, a la ciudadanía en general, y buscar estas alternativas que resuelvan el problema de legalidad en cuanto al uso y acceso de contenidos, no solo en Internet, sino en medios analógicos, y también ver qué iniciativas que puedan poner en peligro, dado el lenguaje ambiguo que manejan, derechos como acceso a la salud y a medicamentos económicos, pues tampoco están en la trayectoria de un mejor país hacia el que creo que todos aspiramos. Entonces sí, creo que el exhorto sería hacia la legislatura que está por entrar en septiembre de este año, para que pues hagamos un trabajo conjunto, nos sumemos, que nos tomen en cuenta y que sentemos a todos los que pudieran verse afectados o beneficiados en un momento dado con este tipo de iniciativas, e impulsemos una legislación adaptada a las necesidades de nuestro país y que logre el consenso de todos los que intervenimos en este proceso. Gracias. Gracias a Luis Felipe Sánchez. Vamos a empezar. Antonio Martínez Velázquez, la asociación Artículo 19. El día de hoy, como asociación, lanzamos un posicionamiento que refrenda el análisis legal que hicimos llegar al Senado durante los grupos de trabajo. En este análisis legal, visto desde la óptica de la libertad de expresión, hacemos un análisis de todos y cada uno de los artículos de acta, y concluimos que en distintas disposiciones, como los artículos 8.1, 9.1, 25.3 y 23.4, se violenta el derecho a la libertad de expresión, se configura un escenario de censura previa del Estado, y en ese sentido rechazamos de manera categórica el acuerdo, como también lo hizo nuestra oficina en Londres con el Parlamento Europeo. Por otro lado, digamos, entendemos que el Internet es una posibilidad para los ciudadanos y para los periodistas puedan expresarse e informar de mejor manera a la ciudadanía, y desde luego garantizar el derecho a la información y de libre expresión. Este año, o en los últimos años, hay 72 periodistas asesinados en México, 72 periodistas asesinados por el ejercicio de su trabajo. Hay 11 desplazamientos forzosos este año de periodistas que no pueden hacer su trabajo por cuestiones de violencia. Tenemos en el diagnóstico que presentamos que más de la mitad de las violaciones en contra de los periodistas son hechas por el Estado, es decir, por funcionarios públicos, locales y estatales y federales. Y en este contexto debemos garantizar que Internet siga siendo no solamente libre, sino que no esté vigilado, y que dé protección, si bien precaria, pero sí protección de informar a los periodistas. En ese sentido, artículo 19, nos pronunciamos desde luego por un Internet libre y neutral. En el tema de la piratería lo entendemos como un problema de mercado y no como un problema de leyes, donde hay que zanjar
las desigualdades de mercado que tienen que ver con los bajos ingresos versus el acceso tan caro a los bienes culturales como el cine y la música. Y por el otro lado, nos pronunciamos desde luego en contra de ACTA y nos sumamos a las voces que exigen transparencia en las intenciones de la firma, pese al rechazo, y apoyamos el diálogo y construcción de una alternativa donde participen la mayor pluralidad, transparencia y apertura todos los sectores involucrados. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y nos ven. Dentro de la industria de la Internet, tecnologías de información y comunicaciones, debemos reiterar que en todo momento estaremos en contra de la piratería y de cualquier ilícito que se cometa en la red. Sin embargo, tenemos que hacer una reflexión muy profunda de la situación actual de nuestro país en estos temas. Somos apenas 40.6 millones de mexicanos conectados, es decir, apenas 33% de tasa de penetración, comparado con el promedio de 50% de los posibles socios comerciales dentro de África. Hacemos apenas una quinta parte del comercio electrónico que se hace en latitudes como por ejemplo en Brasil. O sea, ni siquiera en Latinoamérica somos punteros en este tema. No tenemos todavía ni siquiera un registro de las universidades e instituciones de educación que están conectadas a Internet y con qué velocidades, ni mucho menos de aquellas instituciones de salud. Esa es la realidad de nuestro país. Y por eso mismo exhortamos al gobierno federal a recapacitar en este acuerdo y las dificultades que traería para la penetración de Internet en nuestro país. Les quiero dejar algunas reflexiones de lo que pasaría en caso de que este acuerdo llegara a ratificarse por el Senado de la República, cosa que esperemos desde luego no se haga, y en específico, como ya se mencionó, el artículo 27. Estaríamos hablando de incremento en las obligaciones y por consiguiente en los costos de los proveedores de servicios de Internet, que se verían traducidos ya sea en el costo de los usuarios de la conexión o bien en una distorsión de competencia en el mercado. Esto también aplica no solamente para los ciudadanos y personas físicas, sino también para los comercios, micro y pequeñas empresas que están conectados o pretenden conectarse a Internet. Por otra parte, ya hablábamos en esta mesa con relación a la vulneración de derechos humanos, de las comunicaciones privadas, a los riesgos de censura y de limitantes de libertad de expresión. Y también como país tendríamos el riesgo de seguir fomentando la desconfianza que existe en los medios, en el medio Internet. De estos 40.6 millones de mexicanos que estamos conectados, solamente una tercera parte se puede catalogar como un usuario común, es decir, como un usuario con diversas actividades en la red. Y lo que nos manifiestan los usuarios de Internet en México es que aquellos que no son heavy users, es que no lo son por el hecho de la desconfianza, una desconfianza en muchos casos infundada, pero que con instrumentos como este de ACTA tendrían plena justificación, porque efectivamente se estarían vulnerando derechos que hoy día están consagrados en nuestra Carta Magna. Además de eso, tendríamos, como ya también se platicó en su momento en el Senado, tendríamos el riesgo de seguir ampliando la brecha digital que existe actualmente en nuestro país. Nuestra obligación es cerrar esa brecha digital y con acuerdos como este estaríamos no solamente parando este cierre de la brecha digital, sino ampliándola. Por estas razones, nosotros reiteramos en este México de sorpresas, pero también de absurdos y de sinsentidos, que la industria de Internet debe de seguir creciendo en nuestro país para colocar a nuestro país de lleno en la sociedad de la información y del conocimiento. No estamos en favor de la piratería y nunca lo estaremos, ni tampoco de ningún ilícito que se cometa en la red, pero tampoco estamos en favor de ningún tipo de medida arcaica y anacrónica que eventualmente pretenda aplicarse en nuestro entorno digital. Por eso nosotros nos manifestamos en contra, al menos de la ratificación en la parte del artículo 27 de este tratado, y reiteramos nuestro compromiso de diálogo
con los usuarios y con la industria del país, así como con las autoridades. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto Piedras. Gracias por la invitación, senador Castellón. Gracias a todos los amigos otra vez, porque ya habíamos estado trabajando muchas horas aquí. Tú dijiste, senador, me parece una actitud de ni los veo ni los oigo. Me preocuparía que a eso se le agregara ni los entiendo o no me interesa, pero fue un caso omiso. Me preocupa porque es responsabilidad del Estado. Empiezo hablando de temas legales, pero remato hablando como economista que soy. Es responsabilidad del Estado, no solo de gobierno, no nos confundamos con el calendario político, promover el desarrollo integral. Y desarrollo integral es crecimiento económico y bienestar. Y a todas luces combinan aquí los elementos que se han planteado. Uno, nos viene bien tener mayor legalidad, pero lo que no se justifica, y eso quedó claro desde aquellas largas y repetidas sesiones que tuvimos en meses pasados, no se justifica desde ninguna óptica desconectar a nadie. Ya nos comentó Amipsi cómo hay 40 millones de internautas, pero ¿y los otros 75 millones en dónde están? Y si esa conectividad ha quedado claro hoy más que nunca, y esto va increciendo, significa derechos culturales, derechos económicos, derechos educativos, derechos laborales, derechos políticos. Nuestras recientes elecciones no hubieran sido las mismas sin estas multifacetas de la conectividad. Tenemos 75 millones de mexicanos excluidos de una parte de esos derechos. Entonces, si queremos acceder a ese desarrollo integral, que es más crecimiento económico y más bienestar, la ruta no es desconectar a este país de por sí ya de origen desconectado. También se ha dicho sobre la mesa, nuestra cultura y nuestra creatividad, si los vemos como sector de actividad económica, contribuyen con el 7% del Producto Interno Bruto al país. Se pueden constituir como el cuarto sector de actividad económica, empatado con el o muy cercano al turismo. Pero hay un problema ahí de inequidad, y las redes y la conectividad está contribuyendo a una mayor equidad en la remuneración de todos esos creadores, de todos esos generadores de contenidos simbólicos, educativos, culturales. Termino diciendo que me sumo al pronunciamiento de que son tres esferas, una en la que nos hace falta avanzar mucho, que es la esfera de la legalidad. En esto y en todos los temas tenemos que ser un país que observe más las reglas de la legalidad, porque nos representa en términos económicos muy elevados costos de transacción, de tener incertidumbre de operación económica. Punto número 2. Bajo ningún criterio se justifica la invasión a la privacidad de nuestras esferas digitales, personales y de información. Por eso también hemos rechazado estos pronunciamientos de acta, sopa o como se vaya a llamar, porque esta va a ser una discusión, no le quiero llamar batalla o guerra, pero sí una discusión permanente, tan permanente como el cambio tecnológico. Y finalmente, el gran objetivo lo podemos materializar en un indicador que es conectividad. Tenemos que garantizar que esos 75 millones de mexicanos que no están conectados lo estén, y muy pronto, porque si no se nos está convirtiendo en un creciente problema de inequidad educativa, de seguridad, de oportunidades y con todo del desarrollo integral que debe promover el gobierno, pero no solo el gobierno, el Estado. Y en esta ocasión, con esa firma que tuvieron desde Japón por ACTA, el gobierno actuó en contra del desarrollo integral, que es uno de sus principales mandatos constitucionales. Gracias. Muchas gracias. Si no tenemos alguna otra participación, Emilio. Muchísimas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero me parece relevante poder tener una voz, un comentario que por favor quienes nos hacen el favor de acompañarnos tomen a nota como a título personal o de ciudadano. Hemos escuchado las opiniones de expertos en diversas ramas relacionadas con la tecnología, privacidad, propiedad intelectual, derecho de autor. Sin embargo, como un ciudadano y como usuario de Internet, exclusivamente como eso, quiero resaltar varias cosas que son realmente preocupantes con respecto a la firma del Tratado de ACTA. La primera es justamente que hoy a los usuarios nos gusta
compartir contenidos en Internet, contenidos propios y contenidos que encontramos en la red. Pero ACTA convierte esto de me gusta compartir en un acto criminal. Los usuarios de Internet no estamos obligados en un momento dado a ir a pedir permiso a cada uno de los autores para poder compartir material, porque además de hecho no estamos haciendo lucro del mismo, estamos ejerciendo el derecho que tenemos a acceder al conocimiento y compartir ese mismo conocimiento. Esto viene a violentarlo directamente ACTA. Lo peor además es que es precisamente a la mayor población y a la que menos conocimiento tiene sobre el criminalísimo acto de compartir a quienes estarían haciendo justamente los directamente responsables. Otra cosa importante es que los usuarios, los ciudadanos mexicanos, con mucho gusto y en este caso con mucha insatisfacción al mismo tiempo de manera agridulce, hemos descubierto la posibilidad de tener acceso y voz en el Senado y en el Congreso, no solamente con los senadores, sino también con diputados, para poder hacer algo que sonaría muy obvio y muy lógico, pero que gracias a las tecnologías de información hoy sí entendemos como propio. Y es justamente la oportunidad de venir, levantar nuestra voz y decirle a nuestros senadores o a nuestros legisladores qué es lo que estamos y no de acuerdo. La diferencia importante con el caso de ACTA es que en este caso no somos ciudadanos que estamos dedicándonos a cerrar las calles y a denostar con pancartas. Estamos entregando información precisa y documentada de cuáles serían las consecuencias graves a distintos ámbitos que hemos escuchado a lo largo de esta conferencia, desde libertad de expresión hasta la posibilidad de tener acceso a herramientas de innovación y desarrollo, herramientas que proporcionan en un cierto sentido un derecho igualitario a poder tener mejores oportunidades. Finalmente, refrendar el hecho de que los ciudadanos ya no estamos dispuestos a dejar al Ejecutivo Federal actuar solo, que estamos conscientes que tenemos al Congreso y estamos muy conscientes de que haciéndolo de manera ordenada, respetuosa, pero sobre todo correctamente argumentada e informada, podemos hacer llegar la voz, que en este caso es de absoluto rechazo a la actitud que el Ejecutivo en esta administración ha estado manejando, porque en este caso, si el Ejecutivo no se ha dignado a escuchar ni a los expertos, ni a la industria que apuntan alarmantemente los peligros que ACTA tendría, pues evidentemente el último de la fila, pero el primero en ser inculpado, que es el ciudadano, menos le ha importado al Ejecutivo Federal. Esta es la voz y el momento en el que querríamos decirle que nosotros sí lo estamos viendo, sí lo estamos escuchando y sí estamos preparados para continuar rechazando este tipo de atropellos a nuestros distintos tipos de libertades. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias a quienes no sé si alguien más quisiera compartir algo, compañeros de la mesa. En caso de que no sea así, yo les pediría a quienes tuvieran alguna pregunta de parte de los medios, con todo gusto, no solamente la puedo contestar yo, sino también los expertos que están aquí conmigo. Entonces, por favor, si hay alguna pregunta. Gracias. Un micrófono para... Hay que prender el micrófono. Gracias, buen día. Carolina Ruiz, de 24 horas. ¿Cuál es su opinión y si saben cuál es el estatus de la intención del gobierno por formar parte de las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP, por sus siglas en inglés? Y también se van a convocar un periodo extraordinario para poder discutir sobre este tema. Gracias. Al igual que en el Tratado Comercial ACTA, el acuerdo transpacífico solamente lo conocemos por medio de la prensa. No hay, al menos en las comisiones donde yo participo y en el Pleno del Senado, que terminó sus funciones en el último día de abril, alguna información oficial, al menos hasta donde yo sepa, que el gobierno mexicano haya enviado para dar cuenta del acuerdo transpacífico. Yo esperaría que hubiera esa comunicación directamente ya a la presidencia del Senado, lo cual desconozco. ¿Sí? Rápido. Sobre este tema, solamente me gustaría adherir. Soy Fernando García, soy abogado en Derechos Humanos y escribo en un blog, Human Rights Geek,
escribo cosas sobre derechos humanos y tecnología e información. Precisamente el viernes pasado, a partir de una solicitud de información que yo realicé, preguntando sobre este tema, la Secretaría de Economía confirmó que ha solicitado la entrada al Acuerdo Transpacífico y que se necesita un procedimiento, particularmente de los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, que dura alrededor de 90 días, para confirmarse la entrada. O sea, la entrada de México, la intención de México está ahí, y falta la autorización por parte de Estados Unidos, la cual México, incluso en el documento que se me envió, confirma que se espera para el último trimestre de este año. Y bueno, creo que solamente me gustaría agregar una cosa más. Además de ACTA y además el TPP también, el Acuerdo Transpacífico, que así se abrevia, carece de legitimidad democrática, porque el ACTA fue deliberadamente sustraído de los organismos multilaterales que serían los idóneos para llevar a cabo este tipo de discusiones, los cuales, como la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y la Organización Mundial de Comercio, los cuales poseen mecanismos para la participación plural de diversos actores. Fue sustraído de esos organismos multilaterales con la plena intención de mantenerlo en secreto y de evitar la participación de diversos actores y solamente representar una sola visión, que es la visión de la observancia mucho más estricta de los derechos de propiedad intelectual a costa de los derechos fundamentales. El TPP es lo mismo, y creo que es una exigencia que también se le tiene que hacer al gobierno, al Ejecutivo, que este tipo de temas deben de dejarse de discutir en acuerdos comerciales y tienen que empezar a discutirse en organismos multilaterales en donde se tomen en cuenta todas las visiones y no solamente las económicas de una élite y de un monopolio cultural. Pero bueno, eso es lo que te puedo decir sobre el TPP, y si necesitan información la pondré disponible en mi blog o me pueden preguntar directamente. Senador Castillo Fonseca. Sí, solamente un comentario, si alcanza. Así fue como nos enteramos de ACTA, gracias a los usuarios de Internet y a los ciudadanos que nos advirtieron sobre ello. Adelante. Hay ya algunas noticias periodísticas que dan cuenta de que se tenía que firmar el ACTA con una condicionante para que México entrara al ATT. Es una de las versiones que ha ocurrido estos días también. Que se firmara el ACTA para que México entrara al ATT. ¿Qué opinas de ser cierto? Supongo que por eso también van a comparecer el secretario de Economía y la secretaria de Exteriores. Por supuesto, por eso los queremos citar a comparecer, porque si no todo entra en el marco de las especulaciones. Realmente a los legisladores nos sorprendió que el gobierno de la República haya firmado la semana pasada este tema, y hubo varias especulaciones. Una de ellas era que lo había acordado en el G20, otra era que para poder distraer la atención de lo álgido que está el proceso postelectoral en México, otra, por supuesto, y así también lo he sostenido, de que le sirva como carta de negociación. Yo creo que sería una muy buena pregunta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía de ser citados por la Comisión Permanente. Senador, un poquito abundando en la hipótesis de usted de que es una carta de negociación, ¿qué se ha negociado o qué se está negociando en estos momentos? ¿Cómo está la correlación ya en la Comisión Permanente, porque ya no va a haber periodo ordinario? Y una tercera pregunta, si el acta permite que otra vez reviva la ley SOPA, o esta se queda definitivamente congelada. Sí, creo que es una buena prueba para la Comisión Permanente la aprobación o no de este exhorto que estamos presentando, de este punto de acuerdo, porque las condiciones políticas son diferentes a las de hace un año, cuando la propia Comisión Permanente también de una manera unánime expresó su rechazo a la firma de ACTA. Y lo que es aún más, la ratificación no dependerá ni de esta legislatura, obviamente tampoco de la Comisión Permanente, sino del nuevo Senado. De ahí que nosotros estemos también haciendo un exhorto, que lo hemos estado haciendo por los diversos medios, a los futuros senadores acerca de su posición con respecto a ACTA,
Sí me preocupa por varias razones. En el caso de los legisladores de izquierda, los legisladores electos han expresado su rechazo al acta. Algunos legisladores del PRI también, alguno o dos legisladores. Los de Acción Nacional han comentado que la van a estudiar, y no ha habido de parte también de los legisladores electos del PRI alguna manifestación contundente de rechazo al acta. Eso me preocupa porque eso implica entonces que las condiciones de fuerza o las condiciones de la correlación de fuerzas al interior del Senado y con respecto a este tema pueden variar, y en ese sentido pueden variar para que acepten o ratifiquen dicho acuerdo. Por esa razón también he llamado a que no solamente nos quedemos en el marco legislativo, sino que también mantengamos la presión en las redes, la presión incluso social a los legisladores electos para que tengan toda la información disponible y tengan también muy claro las consecuencias de firmar acta. Yo le agradezco al diputado electo Fernando Melanzo Arán, que también es un usuario de redes sociales muy activo, que esté el día de hoy acá, porque seguramente Fernando también se convertirá en un defensor de estos temas. Gracias. Bueno, SOPA finalmente no, en México ya ves que no tiene ninguna implicación, pero nosotros mantendremos, al menos hasta el 28 de agosto que terminemos nuestra legislatura, pero incluso después, quienes somos legisladores y hemos defendido estos temas, seguiremos manteniendo nuestra posición. Y también preocupa el marco de los 3 meses finales, porque el gobierno federal puede emprender este tipo de acciones ya sin el temor al costo político que las genere. Entonces puede cometer barbaridades, no puede, a lo mejor quisiera cometer barbaridades, pero es importante que los legisladores, pero también la sociedad civil y los ciudadanos tengamos conciencia de ello y que lo evitemos. Sí, cómo no. Sí, a mí me gustaría, más allá de coyunturas y circunstancias muy particulares, estamos viviendo la transición que vivimos entre un sexenio y el otro, sí me gustaría poner énfasis en un tema que creo que no es un tema menor, es un tema que se discute en redes, que se ha manejado en medios, y es el de la posible restauración de un escenario parecido al de un antiguo régimen, en donde los ciudadanos, las ciudadanas, pues no contábamos, hemos obtenido con muchos trabajos derechos que creo que son derechos irrenunciables, que incluyen el uso intensivo de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Internet. Así es como nosotros estamos tratando de poner nuestro granito de arena, por lo menos ese es mi caso. Entonces yo sí alertaría a la opinión pública, a los medios, porque esta tentación autoritaria, no quiero sobredimensionar, me queda muy claro que el país en muchos sentidos ha cambiado desde 1997, desde el año 2000, pero sí creo que se anida en algunos actores políticos, algunos actores económicos de peso, esta idea de que estos avances fueron concesiones gratuitas, y por eso tenemos que fortalecer estos mecanismos de control ciudadano, porque lamentablemente los y las ciudadanas en este país seguimos siendo ciudadanos de segunda. Entonces yo sí insertaría esta discusión y otras como el veto a la ley de víctimas, que no es el tema ahora, el hecho de que no se ha publicado todavía un reglamento de la ley 5 de junio, todas estas cosas que están sucediendo a nivel legislativo ya en el ocaso de la presente administración, sí son, a mi parecer, a mi ver, son señales muy preocupantes. Entonces el exhorto también para ustedes como representantes de los medios es que no dejemos que esta inercia
en donde ya se habla más o menos abiertamente, aunque a niveles discursivos se dice que bueno, pues la administración que viene no va a ser un retorno al pasado, pues yo creo que lo que está sucediendo, los hechos que tenemos frente a nosotros, pues contradicen ese aparente compromiso. Entonces yo creo que en el tema de ACTA pues tendremos que seguir consolidando ciudadanía, participando en redes sociales, y no podemos dejar que esto constituya un retroceso. Muchísimas gracias. Sí, no, para contestarle a Genaro el tema de SOPA, creo que hay un error que es sistemático, que así lo veo en los representantes de los medios de comunicación, en los periodistas, en tratar de poner todo en la misma canasta. Es decir, parece que nos preocupamos por igual de uno y de otro, pero no nos preocupamos por, digamos, ir más allá de por qué son esas preocupaciones. En el caso de SOPA y de la ley PIPA en Estados Unidos, son absolutamente distintas a ACTA en fondo y en procedimiento, es decir, son iniciativas de ley que se discutieron y se deliberaron en una soberanía con representantes electos en el Congreso de Estados Unidos, una en el Senado y otra en la Cámara de Representantes, y cuyos fines eran absolutamente distintos a ACTA, es decir, tenían que ver particularmente con el tema de la piratería en línea, y las disposiciones, digamos, eran distintas en el fondo a ACTA. Le preocupaba al mundo porque, y aquí cito al doctor Alejandro Pisanti, bueno, porque era una ley local con implicaciones globales. Es decir, ¿dónde están los, digamos, los grandes gigantes de Internet? Pues están en Estados Unidos, con servidores en Estados Unidos, con cables y tubos en Estados Unidos, y las regulaciones que ahí sucedan, pues impactarían a todo el mundo. En el caso de ACTA es absolutamente distinto, uno, por la forma, es decir, no está negociado por representantes electos, como ya bien lo mencionaba Fernando, digamos, está negociado en un club privado, y las motivaciones son distintas, tiene que ver con bienes físicos, con fronteras, con contrabando, y en esa dinámica meter ahí el tema del entorno digital, y las disposiciones del entorno digital son distintos a SOPA, y entonces vuelvo a citar a Alejandro Pisanti, esa es una ley global con implicaciones locales. Es decir, cada uno de los países tendría implicaciones locales en este tratado global, y en el caso de SOPA era absolutamente distinto porque es una ley local de Estados Unidos en la que todo el mundo opinó porque nos afectaba en su conjunto, pero que fue una decisión exclusiva del Congreso de Estados Unidos, y digamos, así como ellos o la prensa un poco respetan lo que pasa en esta soberanía, pues nosotros deberíamos no opinar más que de las consecuencias que pase, y digamos que la firma de ACTA de México y la intentona de Estados Unidos por impulsar el TPP, etcétera, no reviven de ninguna manera PIPA o SOPA. Es decir, es un asunto que tuvo que ver con esa legislatura en particular, que vendrán las elecciones intermedias en Estados Unidos y que se configurará probablemente otro tipo de leyes y que no tienen que ver con eso, y más bien lo otro, que sí son nuestros acuerdos internacionales, pues hay que seguirlos con otra lógica distinta. Bueno, Clara Inés Luna, de la revista Soca, lo quería preguntarles, un escenario intermedio parece ser que se ratificara, pero haciendo, digamos, rechazando el artículo 27. ¿Cómo ven ese escenario que algunos de ustedes plantearon? Y por el otro lado, ¿cómo estaría entonces la entrada en vigencia? Se necesitan 6 países, estaría México entonces entrando en ese grupo de países que le darían vida a el acta. Bueno, el escenario de poder suscribir el convenio con una reserva en cuanto al artículo 27 ya no es posible porque el Ejecutivo ya firmó ese acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, cualquier posibilidad que pudiera haber habido respecto a reservarnos algunos de los artículos, como muchos países lo hacen en materia de tratados internacionales, la cerró ya el Ejecutivo, ¿no? O sea, ya esa puertita se cerró y tiraron la llave, ya no hay forma. En cuanto a un escenario intermedio, creo que es indispensable insistir en que tenemos que impulsar estas iniciativas consensuadas,
¿no? Como decía Antonio, como decía Luis Fernando, como decía el propio Ernesto también, esto no termina con ACTA, ni con TPP, ni con SOPA, ni con PIPA, ¿no? O sea, es un tema que se va a seguir discutiendo, y se va a seguir discutiendo porque efectivamente hay un problema que resolver, ¿sí? La forma, y creo que muchos de los que estamos sentados aquí estamos de acuerdo en que el qué se tiene que proteger estamos de acuerdo, el cómo se tiene que proteger es en donde podemos diferir, ¿no? Creo que tenemos que buscar alternativas, sobre todo desde el punto de vista de la Internet Society de México, que favorezcan la neutralidad de la red, la apertura, el acceso a este tipo de herramientas de tecnología, porque aprobar cualquier iniciativa que sesgue el acceso a Internet a los mexicanos es hacer que México retroceda, ¿sí? O sea, estamos en un momento histórico en el que impedir que prolifere esta tecnología, que penetre en la población, es aislarnos y perder el potencial competitivo que tenemos. Entonces, insisto, tendríamos que estar fomentando iniciativas que fomenten la penetración de Internet, que la lleve a todos los mexicanos con los elementos de accesibilidad, de costo razonable, etcétera, que hemos ya planteado en muchos foros, y también no perder de vista que esta parte de los creativos también merece respeto, que hay que protegerlos, que hay que fomentar que estén bien remunerados, pero pues sí, mediante un consenso nacional, ¿no? Y, por qué no decirlo también, impulsando iniciativas a nivel internacional, porque también es cierto que en un mundo globalizado como vivimos hoy, no podemos nosotros decir vamos a reformar nuestra ley de derecho de autor para que sea de esta forma. Tenemos ya obligaciones contraídas mediante tratados internacionales pues que tienen muchos años vigentes en nuestra legislación, y no podemos simplemente decir vamos a dar una vuelta hacia acá. O sea, tenemos que también consensar con nuestros socios comerciales, con quienes son parte de estos tratados internacionales, pero a mí me parece que sí se puede, ¿no? O sea, la mejor muestra es justamente el que hoy estamos sentados aquí y que estén abiertos los espacios para la discusión. A mí me sorprende muy gratamente el cambio de postura que veo en algunos sectores de quienes originalmente apoyaban ACTA. Hoy hay posturas en las que se dice no estoy en contra de ACTA, porque evidentemente no puedo por mi naturaleza estar en contra de ACTA. Sin embargo, sí hay puntos que creo que se pueden perfeccionar, y que de aprobarse de esta manera pues no estaríamos tampoco compartiendo la visión de ACTA, ¿no? Entonces a mí me parece un gran logro que hayamos logrado esta flexibilización en la postura de ambos extremos, ¿no? O sea, tanto los que estamos de alguna manera a favor de que se garanticen estas libertades civiles y se protejan los derechos de propiedad intelectual, como los que de alguna manera pretendían proteger la propiedad intelectual a una costa de las libertades civiles. Bueno, yo creo que cumplimos 2 años a la defensiva de ACTA, y pienso que debemos comenzar a ponernos en otra posición. Más que estar discutiendo las obligaciones de los usuarios, tendríamos que comenzar a pensar en cuáles son los derechos que queremos que tengamos todos los mexicanos al respecto del uso de telecomunicaciones y el uso del Internet. Entonces pienso que debemos comenzar a cambiar el debate y tenemos que comenzar a pensar en términos de derechos. Hay que pensar sobre el derecho a acceder a Internet como un derecho universal, y a partir de ello, el derecho que tenemos todos a publicar nuestra información, el derecho que tenemos a compartir información que encontramos en la red, y el derecho que tenemos de comunicarnos, de organizarnos y de ser ciudadanos ya en un mundo global a través del Internet. Entonces, como sociedad civil, pienso que esa debe ser nuestra siguiente tarea. Enfoquémonos ahorita a tirar ACTA y posteriormente démosle un chance a pensar sobre qué derechos debemos tener los mexicanos dentro de lo que implica Internet y lo que viene después. Gracias.
para no ser muy repetitivo, iba en el mismo sentido de Óscar Mondragón. ¿Qué parte no se entiende de todo esto? Estamos, dijo él, a la defensiva. Desde abril del año pasado, la mayoría de los que estamos en todas estas redes y mesas y grupos propusimos justamente lo contrario, como sí conectarnos, y voy a usar un término que a veces suena muy trillado y aburrido, agenda digital, llamémosle como queramos, pero cómo podemos tener un empeño nacional, colectivo, incluyente y democrático para conectarnos todos con un marco de legalidad y en observancia del derecho a la privacidad. Eso es lo que desde ese día propusimos al mismo Ejecutivo, que ahora firma en el sentido contrario, en una medida titubeante, violentatoria de derechos, privativa del desarrollo. Creo que el planteamiento es muy grande. Creo que no debemos conformarnos solo con parar estas iniciativas de 4 siglas o las que se conviertan, sino en tener una construcción, dijimos, entre otras cosas, que pueda ser un PND, un Plan Nacional de Desarrollo Digital, cómo generar empleo, cómo generar seguridad, cómo generar bienestar, agregando, no excluyendo todo lo que ya hacemos bien, sino agregando esas capacidades digitales, pero otra vez, para los 115 millones de mexicanos que ya somos. Gracias. Pues si no hay alguna otra pregunta, compañeros, micrófono para los medios. Gracias también a Marta Tagle, quien es senadora suplente electa del Distrito Federal, y por su interés en los temas. También es una tuitera muy activa. Gracias, Marta. Voy a hablar fuerte. Julio Sánchez, del Economista. La posición del INPI es que ahora el papel acta no está mal, lo que viene es que las legislaciones secundarias, la comunicación, ahí es donde va a estar la clave para que no se transgredan los derechos, la libertad. ¿Ustedes cómo lo ven? Si está como este derecho a la duda que se le puede dar a la autoridad. Y bueno, en este sentido, ¿cómo ven la inserción de acta como un tema más a la agenda legislativa de la próxima legislatura, donde traen reformas estructurales, donde traen pendientes en materia de seguridad? ¿Cómo ven? ¿Pasaría, no pasaría, o pasaría desdeñando, subestimando esta iniciativa? ¿Cómo lo ven? La verdad, la posición del presidente del INPI, tal y como lo ha manifestado en algunos medios, me ha parecido una falta de respeto muy grande al legislativo, porque desconoce todo el proceso de discusión que se realizó. Es más, llama a un proceso de debate y reflexión con el acta firmada, o sea, que no tiene ningún caso de hacer un debate organizado por ellos, cuando el acto para el cual iban a organizar el debate ya lo hicieron. A mí me parece que incluso los argumentos que ha esgrimido el presidente del INPI a veces muy endebles para poder defender acta, e incluso ha manifestado en varias ocasiones que igual el Senado no lo ratifique, que no hay problema, que no importa, pero que sí se avance en la legislación secundaria. Entonces, yo no sé si esa posición es la real del gobierno federal o solo lo mandaron a defender la firma a como se defendiera. Entonces, aquí lo importante va a ser ver los hechos en el momento mismo del ingreso de la próxima legislatura. Ojalá y los secretarios vengan a comparecer antes de que termine esta comisión permanente, pero en caso contrario es importante ver la forma e incluso los argumentos que el gobierno federal mexicano asuma frente a los nuevos legisladores. Es ahí donde se verá la verdadera intención del gobierno federal al firmar acta en esta fecha. ¿Cómo pasará? La verdad no lo sabemos todavía. En términos del Senado, yo esperaría que las diferentes fracciones parlamentarias, y hay que presionarlos para ello, que los senadores electos se pronuncien sobre el tema.
Gracias. Un comentario rápido sobre este tema de la ambigüedad que permitiría dar el permiso de la duda al INPI. Yo creo que es importante recordar que no es solamente una paranoia. Primero que nada, hay partes del tratado que directamente serían contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Además, ACTA pone presiones legales y económicas en actores como los ISPs o los usuarios, que por los efectos que producirían el ejercicio y goce de los derechos humanos también serían controvertibles constitucionalmente. Pero tampoco estamos hablando de, digamos, que no estamos imaginando lo que nos dice básicamente el lobby pro ACTA, dentro del cual está el INPI, es: ténganos confianza en la legislación secundaria, la implementación, no va a pasar nada. Pero ¿por qué no mejor observamos lo que el INPI ya le envió al grupo de trabajo de ACTA, que le envió un proyecto de iniciativa, que eso no existe, pero ellos que negociaron ACTA mandaron un documento con reformas a la ley de propiedad industrial, la ley de derecho de autor y el Código Penal Federal, en donde vienen disposiciones que son como las disposiciones que supuestamente se quitaron de ACTA, como monitoreo de intervenciones de comunicaciones privadas, medidas cautelares de retiro de contenido en Internet, etc. Entonces, me parece bastante hipócrita la postura del INPI y tramposa de decir que no hay nada dañino o peligroso en ACTA, cuando ellos mismos enviaron un proyecto de iniciativa al grupo de trabajo de ACTA como la forma de implementación de ACTA, como ellos como negociadores conciben, y verdaderamente ese proyecto de iniciativa sería tirado a la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial Federal, muy sencillamente con amparos, acciones de constitucionalidad, etc. Entonces es bastante hipócrita y tramposa esa posición. ¿Otra pregunta? Se menciona la necesidad de defender los derechos y al mismo tiempo combatir la piratería. ¿Hay algún ejemplo de alguna proposición que haya hecho una organización? Sí, ¿hay algún ejemplo de alguna propuesta de legislación para defender los derechos y al mismo tiempo luchar contra la piratería? ¿Que podamos ir revisando alguna cuestión preliminar? Nosotros presentamos una iniciativa denominada la Ley de Usuarios, de derechos de los usuarios en Internet, que nunca, que no pasó en comisiones, y donde trata de hacer un equilibrio entre ambas. Pero la verdad es un tema que se sigue debatiendo no solamente en México, sino también en otros países del mundo, y que seguramente las próximas legislaturas no solamente debatirán, sino que tendrán que decidir sobre el mismo. Acuérdense, en España, la semana pasada se acaba de abrir un grupo de trabajo que específicamente iba a trabajar sobre el tema de propiedad intelectual versus libertad de Internet. Es un tema que todavía no está ni acabado, ni hay una iniciativa en concreto. Sí. Perdón, hay que ver el problema desde la perspectiva más amplia. A mí me parece que este problema es un tema económico, ¿sí? O sea, lo que está en juego aquí es, por una parte, la remuneración que pueden tener quienes producen y quienes distribuyen contenidos. Pero digo que es económico también porque el acceso a este conocimiento también tiene consecuencias económicas en la población. En la medida que nosotros fomentemos el acceso al conocimiento, vamos a tener mejores oportunidades económicas para la generalidad de la población. Entonces es un tema económico y creo que, insisto, la forma en la que se puede resolver esto es que el gobierno nos sienta a todos y que le entre, ¿no? Que le entre al problema, y la forma de entrarle, creo yo, es con una partida presupuestal anual que permita remunerar a quienes crean y a quienes producen, y al mismo tiempo cumplir con su mandato constitucional de dar este acceso a la población, al conocimiento, a la educación y a la información. Yo nomás completando, me gustaría, creo que estoy en sintonía con León como organización, como ya lo había dicho, apoyamos cualquier
cualquier iniciativa de construcción de alternativas al respecto. Creo que respecto a tu pregunta, hay un muy buen estudio que sacó y acaba de traducir el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales de Estados Unidos, que se llama Piratería en Medios en Economías Emergentes. Y este estudio que recientemente presentamos, artículo 19, presentó en México con el compilador y académico Joe Karaganis, es una selección de 7 economías emergentes: Rusia, Bolivia, México, Brasil, India, y se ponen ejemplos de cómo, de cuál ha sido la postura de los estados frente a la piratería y cuáles han sido, digamos, las medidas legales, civiles y de mercado que se han imaginado. Hay casos exitosos como el de la India, hay casos, digamos, podemos leer en este estudio casos como el de la India o como Brasil, pero el capítulo de México, que me parece pasó desapercibido en los medios, es verdaderamente devastador. Tiene entrevistas con agentes de la PGR, revela, digamos, cuál es la visión del Estado de corrupción institucional, de permiso a la piratería, de cómo se configura esto, y es decir, nos ofrece, cuando menos ese estudio, que es muy serio, financiado por la Fundación Ford y digamos por académicos de mucho prestigio, nos ofrece una visión de 7 economías emergentes con el mismo problema de México. Es decir, parte de la premisa es que las economías emergentes se enfrentan distinto al tema de la piratería porque, digamos, por el contexto económico y social de cada una, y vemos este catálogo de 7 soluciones y visiones distintas de cómo abordar la piratería y cómo en algunos casos ha sido exitoso, y de ahí podemos obtener para México y para esta construcción que hablaba León de alternativas donde todos estén participando, podemos obtener de ahí y de muchos otros estudios ejemplos de qué sí puede funcionar en una economía con las características de la mexicana y que definitivamente no puede estar. Entonces a mí me gustaría, digamos, darle en atención a tu pregunta, que ese estudio que recientemente está traducido en español, que le echen un ojo, y ahí podemos encontrar ejemplos muy claros sobre el fenómeno de la piratería en las economías emergentes y posibles soluciones ahí de cómo se podría abordar, y a partir de ahí ir construyendo a partir de estos ejemplos de política comparada para no inventarnos tampoco una solución, pero que sí satisfaga a todos los actores posibles. Le vamos a pedir a Antonio Martínez que nos postee o nos tuitee la referencia para que todos la tengamos, ¿no? Por favor, mucho favor. No sé si hay alguna... Sí, con respecto a tu pregunta, desafortunadamente y afortunadamente el proceso legislativo es muy complicado. A nivel de iniciativas de ley hemos visto muchísimas, como la Ley de Protección de Usuarios de Derechos de Internet, pero nos hemos topado con leyes como la que se conoce como la 3 Strikes, la Ley Manzanero, el Canon México, todo este tipo de iniciativas que afortunadamente no pasaron el proceso legislativo. Esto se debe principalmente a un gran esfuerzo de cabildeo dentro del Congreso, precisamente para que estas iniciativas avaladas por algún representante del Congreso puedan pasar. Con la aprobación en estos días, esperemos que esté siendo aprobada de la reforma legislativa que se está haciendo, ya va a ser posible tener iniciativas ciudadanas que puedan ser utilizadas precisamente para esto, para que un ciudadano, una vez que esté reglamentada esta reforma, puedan presentar iniciativas de ley que puedan ser discutidas e integradas en el proceso legislativo. Entonces, no vamos a hablar de lo que ha pasado, sino de lo que va a pasar. Una vez que estas iniciativas ciudadanas estén bien reglamentadas y se pongan en práctica, no solo los cabilderos, a través de algún representante dentro del Congreso, van a tener la capacidad de presentar iniciativas. Podemos formar centros de estudios legislativos que puedan emitir este tipo de iniciativas y presentarlas a consideración del Congreso, y a lo que nos vamos a enfrentar es a esto. En el futuro mediano nos vamos a topar con que varios intereses, varios sectores ciudadanos, sectores económicos, sectores de interés van a empezar a emitir iniciativas, y entonces
el Congreso se va a volver una gran esponja, un gran filtro a todas estas iniciativas, que va a escuchar prácticamente la opinión y los motivos de todos estos sectores, y va a empezar ahora sí de una manera mucho más dinámica, mucho más abierta, a analizar todas las voces que están presentando sus opiniones al respecto. ¿Alguna otra pregunta, compañeras y compañeros? De no ser así, entonces les agradecemos mucho la atención, tanto a quienes nos han permitido intercambiar opiniones aquí en la sala de prensa, como a quienes nos estuvieron siguiendo en el stream que también se transmitió. Creo que el tema es un tema fundamental, no es un tema menor, es un tema que va en contra de nuestras libertades, y es así como debemos tomarlo. Esta legislatura, seguramente hasta el último día en que nos encontremos en nuestro papel de legisladores, seguirá ratificando los acuerdos que tomó en septiembre de 2011, que es la no ratificación a acta. Muchas gracias.